Ahí sí. Una vez que nos da la bienvenida nuestra compañera de Zoom, ¿ya? Da miedo. Sí, da un poco de miedo. Les doy la bienvenida yo a ustedes, chiquillos, segundo año medio A y segundo año medio C. Bienvenidos a esta clase número 13 en todo lo que va este año 2021, siendo hoy día 25 de mayo, día martes. Vamos a seguir trabajando con nuestra unidad correspondiente a las disoluciones químicas. Pero por supuesto, yo quiero dejarlos invitadísimos a que ustedes no olviden el contenido que nosotros hemos visto anteriormente, lo que evaluamos en la prueba, la clasificación de la materia, las sustancias puras, los tipos de mezclas, las características que tenían cada uno de esos componentes, ¿ya? Porque recuerden que la química y todas las asignaturas tienen esta característica de ir acumulando saberes. En la medida de que yo voy acumulando conocimiento, estoy siendo capaz de desarrollar mi cerebro y de poder ir aprendiendo algún contenido que es más complejo. Esa es la explicación de por qué no nos enseñan, por ejemplo, los átomos en primero básico. ¿Por qué no nos enseñarán entonces ecuaciones en kinder? Porque nosotros, a medida que vamos alimentando nuestro cerebro y vamos estudiando, somos capaces de ir aprendiendo contenidos que requieren mayor dificultad intelectual, porque es como que le estoy dando comidita al cerebro. Yo me como toda la comida y la leche, ¿por qué? Porque le doy energía a mi cuerpo. Mientras que cuando yo estudio, leo, averiguo, investigo, le estoy dando el alimento a mi cerebro. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder empezar a desarrollar nuestro pensamiento lógico, crítico, ¿ya? Para poder comprender los contenidos. En función a esto, chiquillos, eh, les quiero contar que el objetivo de la clase de hoy día es en particular muy interesante. A mí me gusta mucho esta clase porque ustedes van a dar como un brinco desde lo que están acostumbrados a aprender desde primero medio, que es los átomos, las sustancias, los elementos y los compuestos, y van a entrar de lleno a un contenido formal de segundo año medio, donde ustedes van a decir, esta es materia nueva, esto yo no lo había visto antes o quizás lo leí en algún libro, pero hoy día la profesora Bárbara les va a enseñar cómo corresponde lo siguiente. Fíjense el objetivo de la clase. Dice, comprender el concepto de soluto y solvente como participantes de una disolución química y qué relación tienen con la solubilidad. O sea, si nosotros volvemos a leer este objetivo de la clase, nos vamos a dar cuenta que aparecen 4 conceptos muy químicos. O sea, aquí ya estamos ocupando un lenguaje más técnico. Hoy día vamos a hablar acerca de soluto, solvente, disolución química y solubilidad, ¿ya? Entonces, como ustedes, alumnos de segundo año medio, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, interrumpen la clase, por supuesto, con respeto, activan su micrófono. Si no tienen micrófono, lo escriben a través del chat, pero es importante que no se queden con ninguna duda, ¿ya? Entonces, para comenzar la clase, chiquillos, yo quiero hacer una pregunta, pero en general, para estos 50 alumnos que tengo aquí en la sala, y ustedes me podrían decir qué aprendimos en la clase pasada, qué estuvimos hablando. De lo, ¿cómo se dice? A ver, Fueron soluciones, algo así era. ya, por ahí va la cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí me llegó un mensajito. Disoluciones, nos dice Clemente, ya. No, al final de la clase hablamos de disoluciones, ¿se acuerdan? Pero antes hablamos de otros 2 conceptos. ¿Quién tomó apuntes? A ver. Sustancia y mezclas, ¿o no? Ya, muy bien, Luis, sustancias y mezclas. Estuvimos recordando lo del comienzo de la unidad 1. Ignacia dice coloides. Excelente, Ignacia. Y aparte de los coloides, había otro amigo por ahí. ¿Cómo se llamaba? La Suspensión. 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 Muy bien, se dan cuenta. Ah, profe, recién me acuerdo. Muy bien. Por Fue eso, un repaso. excelente. Por eso siempre es importante. Muy bien, Tomás. Disolución, coloide y suspensión. Eso fue lo que aprendimos en la clase pasada. Por eso, chiquillos, siempre es importante que cuando nosotros nos conectemos en clases, seamos, porque yo sé que ustedes tienen muchas clases, matemáticas, tecnología, religión, lenguaje, todo,
que sean capaces de remontar una semana atrás y decir, ¿en qué estábamos con esta profe? Porque ahí van a ser capaces de hacer el enganche. Y en ese enganche, que es como nos decía Agustín, en este repaso, vamos inmediatamente a activar todos los saberes anteriores. ¿Ya? La Igna creo que está con problemas de conexión. Ahí sí. Ya. Entonces, chiquillos, para recordar específicamente a qué se refiere cada uno de esos conceptos que ustedes me hablaron, yo traigo aquí una tablita comparativa entre esas tres palabras, que son más que palabras porque ya dijimos que eran tipos de mezclas, ¿ya? Y la característica que tenía cada una de ellas. Entonces, primero que todo, yo voy a preguntar, ¿cómo era el tamaño de las partículas en una suspensión? En grandes. Eran grandes, muy bien. Recuerden, y tal cual como se lo dije al segundo medio B, cuando hablamos de grande, estamos hablando de grandes a un nivel molecular. No estamos hablando de que la suspensión tenga, por ejemplo, pelotas de tenis dentro. No es que la partícula sea tan grande como una pelota de tenis, sino que estamos hablando de algo que no es nanométrico, no es muy pequeño, pero es milimétrico, es un poquito más grande. ¿Ya? Entonces la suspensión se caracterizaba por ser una mezcla heterogénea. ¿Cuáles eran las mezclas heterogéneas, chiquillos? A ver, ¿cuáles eran las heterogéneas? Los que se pueden ver. Las que podemos ver sus componentes. Muy bien, Benjamín, gracias por su participación. Tomás dice en las que no se distinguen. Lo contrario, Tomás, muy bien, lo contrario. Cuando nosotros no vemos cuando nosotros me enredé, otra vez. Mezclas heterogéneas son aquellas que nosotros podemos ver sus componentes, ¿ya? Cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, a ver, nómbrenme una mezcla heterogénea, donde se vean los componentes, a ver. Yo, por ejemplo, digo, Agua y aceite. ya, agua y aceite. Yo, por ejemplo, digo, una mezcla heterogénea son los tallarines con salsa, porque yo veo Agua y tierra. tallarines. Muy bien. ¿Quién dijo ese ejemplo? Muy bien, Cata. Yo. Excelente, Cata. Ah, profe, yo pensé que era de partículas, no de objetos así, de la vida Pero es para que cotidiana. ustedes se den cuenta que nosotros podemos catalogar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Cereal ¿Ya? con yogur. Cereal con yogur. Qué buen ejemplo. Muy bien, muy buen ejemplo. Por ejemplo, si nos vamos ahí, así como el desayuno, yo podría decir una mezcla heterogénea, podría ser un pancito con palta. Yo veo el pancito y veo la palta, ¿cierto? Pero ya resulta que en esta suspensión, ya cuando hablamos propiamente de una suspensión y no a grandes rasgos de una mezcla heterogénea, sino que aquella mezcla que se clasifica como suspensión, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay la formación de dos fases, pero que estas fases también son débiles, chiquillos. ¿Por qué hablo de fases débiles? Porque vamos a poder ver, ¿ya? Algunos coágulos. Eso es lo que se ve en la suspensión. Uno ve como una cierta formación de unas esferas, ¿ya? Como fases, ¿ya? Pero la suspensión también tiene... Maravilloso, maravilloso, José, excelente. ¿Ya? Entonces también tenemos que tener en claro que cuando vemos estas fases, puede que no se distingan tanto como lo que decimos ahora, que por ejemplo hablamos de palta, de pan, de cereal, de yogur. Ahí están específicamente las dos observadas, pero en suspensiones ya lo que se observa es menos notorio. ¿Por qué? Porque el tamaño de las partículas, pese a que son un poquito más grandes, siguen siendo pequeños. Estamos hablando de un nivel de laboratorio microscópico, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos de suspensión, chiquillos, ustedes se van a acordar inmediatamente de que tienen una característica que se llama la sedimentación. Y la sedimentación tiene que ver como estas partículas tienen masa, ellas por efecto de la aceleración de gravedad, que es quien nos atrae hacia el centro de la Tierra, sedimentan, es decir, se aposan, se aconchan, ya que es lo que nosotros conocemos realmente así como, miren, aquí hay un concho de, no sé, azúcar, por ejemplo, ¿ya? A eso se refiere. Cuando las partículas ya no son tan grandes, ¿ya? Y pasan a ser un poquitín más pequeñas, estamos hablando de una transición entre una suspensión y una solución.
Y ahí caemos en esta columna que está aquí en color rosadito o rojito, ¿ya? Aquí al medio que dice coloide. El coloide es, como yo les decía hoy día en la mañana a los chiquillos del segundo B, es una transición. ¿Por qué hablamos de transición? Porque las partículas, ¿ya? Tienen un diámetro un poquito más grande que en la solución, pero más pequeño que en la suspensión. Y porque el coloide, ya como tiene las partículas que son más pequeñitas, cuesta mucho distinguir sus fases. Y como no distinguimos las fases, hablamos de que es una mezcla homogénea. Sin embargo, tienen la característica de que sus partículas, pese a que son de un tamaño mediano, ya no sedimentan, ya no bajan por este efecto de la aceleración de gravedad, ¿ya? Y aquí es donde me voy a detener, que es donde vamos a pasar todo lo que nos queda de semestre, chiquillos, hablando de la primera columna, donde dice solución verdadera. Cuando hablamos de una solución verdadera nos estamos refiriendo a una solución química, ¿ya? Una solución química es una mezcla de tipo homogénea donde la característica principal es que sus partículas son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Nosotros es complicado que tomemos una partícula de soluto, sino que lo que trabajamos es con una cierta cantidad de soluto. Y ustedes me van a decir, pero profe, usted ya está hablando de soluto. Y ahí me adelanté un poquito porque es lo que vamos a descubrir a continuación. ¿Se recordaron entonces lo que era suspensión, coloide y solución? ¿Recordaron eso? Sí. Sí, ya Luis, muy bien. Tomás, sí, la clase anterior Más o dijimos menos. que el coloide también era una mezcla heterogénea. Por eso yo les hablo de que es un estado transitorio. Si yo lo veo por una parte porque tiene partículas de diferente tamaño, es una mezcla heterogénea. Pero si lo veo, si es que nosotros somos capaces de distinguir sus fases, como no somos capaces de distinguirla, podíamos clasificarla como una mezcla homogénea. Ustedes en diferentes bibliografías van a encontrar que el coloide tiene como que soy homogéneo y soy heterogéneo, soy de las dos cosas. Él no se define muy bien, por eso lo defino como un estado transitorio. Para efecto de prueba, no les voy a preguntar si un coloide es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Probablemente la pregunta es, ¿el coloide es un estado transitorio entre la suspensión y la solución? Y ustedes me van a responder, verdadero. ¿Por qué? Porque tengo características de partículas grandes, pero también tengo características de que no observo mis fases. Por eso, Tomás, podemos identificarla como ambos tipos de mezcla. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. ¿Ya? Para que no tengan esa dicotomía de información, chiquillos. Entonces, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me fui. Ya, aquí volví. Espérenme. Allá voy. Ahí llegué. Vamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a definir el concepto de solución química, porque ya no vamos a hablar mucho de suspensiones y no vamos a hablar mucho de coloides. Ya nos vamos a interiorizar y nos vamos a internar en este mundo de las soluciones químicas. ¿Qué es una solución química, chiquillos? Corresponde a una mezcla homogénea donde no existe reacción entre el soluto y el disolvente. Estos coexisten en una misma fase y no pueden separarse por procesos físicos. O sea, nosotros ya estamos hablando de que una solución química, yo no distingo cuáles son las fases porque es una mezcla homogénea, pero me están diciendo que aquí, donde no hay reacción, hay dos participantes importantes. ¿Cómo se llaman esos participantes? A ver cómo está la lectura. Ya vamos para allá, Martín. ¿Cuáles son los dos participantes que están presentes en una solución química? El soluto y el disolvente. Excelente, Luis. Soluto y disolvente. Y así como nos preguntaba Martín, profe, ¿qué es el soluto? Vamos a descubrir, por supuesto, qué es el soluto y qué es el solvente o disolvente. Recuerden que como hablamos la clase anterior, nos vamos a referir a soluciones o a disoluciones como conceptos sinónimos, ¿ya? De que hay una disolución, de que algo se está mezclando, ¿ya? Eso, muy bien. Ya, chiquillos, entonces yo los invito a observar esta imagen y tal cual el ejemplo que di hoy de la mañana se los voy a dar a ustedes. Vamos a ir a la cocina entonces y vamos a preparar un café. Para preparar un café, ¿qué ingredientes necesito? Agua caliente y cafeína.
agua caliente y cafeína. Y azúcar. Excelente, ya, Martín va corriendo. ¿Ya? Entonces, y azúcar también dijo Luis. Vamos a dejar el azúcar como Yo tengo característica. la cocina al frente, profe. Tiene la cocina al frente, ya. Para el que quiera le echa azúcar, para el que quiera le echa endulzante, el que no quiere se toma el cafecito solo. Por ejemplo, mi papá no toma café con azúcar. Él me dice, el café se toma sin azúcar. Y yo digo, pero eso es muy amargo. Yo al menos le echo unas 3, 4 gotitas, ¿ya? Pero eso va a depender del gusto del consumidor. Pero ya sabemos que para preparar este café necesitamos café propiamente tal, la cafeína, como nos dijo Agustín, y también agüita. Esta agüita tiene que estar caliente, por supuesto, para que nos quite el frío en estos días de otoño. Sin embargo, yo les voy a preguntar, ¿qué echamos más? ¿Echamos más café o echamos más agua? ¿Más agua? ¿Más agua? Muy bien, todos me respondieron que echamos más agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada vez que nosotros vamos a preparar algo, vamos a encontrar que hay un ingrediente que está en mayor proporción y un ingrediente que está en menor proporción. Por ejemplo, si vamos a cocinar tallarines, ¿echo más agua o echo más sal? Más agua. Sí. Agua. Más agua, ¿cierto? Siempre hay un ingrediente, ¿ya? Un participante que está en mayor proporción. A aquel participante o sustancia que se encuentre en mayor proporción, lo vamos a definir como disolvente. El disolvente es aquel que está en mayor cantidad. Por lo tanto, si yo les pregunto, en este café que estamos preparando, ¿cuál es el disolvente? ¿El café o el agua? El El café. agua. Ojo, Agustín, el que está en mayor proporción, Ah, el agua. el agua, ¿cierto? El que está en mayor proporción, como nos dijo el compañero, es el agua. Muy bien, Martín. Y aquel que está en menor proporción, ¿ya? Es una sustancia que se va a conocer como soluto. El soluto es aquella sustancia que puede ser comestible, un producto químico que está en menor cantidad, pero que es necesaria para poder formar una solución química. Si yo no tengo soluto, no hay solución. Si yo no tengo solvente, no hay solución química. Era como cuando yo el año pasado les decía, chiquillos, si no tengo reactantes, ¿hay reacción química? ¿Si tiene qué? Si no hay reactantes, ¿tenemos reacción química? No. No. No, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la solución. Si no tenemos soluto y no tenemos solvente, no hay solución química. ¿Y qué se define como solución? La unión o la mezcla del soluto más el solvente. Por lo tanto, y no quiero que nunca más se les olvide desde hoy, 25 de mayo en adelante, que una solución química es toda mezcla formada por un soluto más un solvente. Ya se me olvidó. No, pues, no me juguetee así, ves, si yo recién le estoy explicando. Muy bien, Tomás, Ok. excelente. Miren, el Tomás nos dice, jugo de sobre, solvente agua, soluto, el jugo. Profe, una pregunta. Dígamelo más. Si por ejemplo el café, hay más cantidad de café de que agua, ¿sería al revés? Ya, ahí vamos a llegar a un concepto muy importante que tiene que ver con el objetivo de la clase, que es la solubilidad. ¿Cómo sé Ojo. yo cuánto soluto puedo agregar? ¿Cómo sé yo cuándo el soluto puede ser más que el solvente? O la mayoría de las veces, chiquillos, para que ustedes comiencen a comprender, el solvente va a ser el agua, ¿ya? Él tiene un Sí. apellido que se llama solvente universal. Este solvente universal, el agua nos sirve para todo. Si nos quedó muy dulce, vamos y le echamos agua. Si queremos preparar una mezcla, vamos y le echamos agua. Si queremos, no sé, cocinar un alimento, vamos y le echamos agua. Él tiene la característica de ser una fase dispersante. ¿Qué es una fase dispersante? Es aquella característica que tiene de decir, ok, ¿tú te quieres juntar conmigo? ¿Sí? Ven, yo te voy a abrazar y te voy a incluir a mí. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les comentaba en clases anteriores acerca de lo hidrofóbico? De que qué pasa cuando hay alguien que no le gusta el agua, se aleja. Pero el agua tiende a tener esta característica de querer juntarse con la mayoría de los solutos. Así como el solvente entonces se llama fase dispersante, el soluto se llama fase dispersa. Y es que es el que dice, yo
me quiero juntar con alguien, ojalá que ese alguien se lleve bien conmigo. Y ahí es el soluto el que tiene una buena relación con el solvente para poder formar la solución. Hasta el momento, dudas, preguntas, consultas, chiquillos. No, por ahora no, profe. No, Ya. profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, así los quiero. Activos, activos en la clase, muy despiertos. Muy bien, Martín. Continuamos entonces. Finalmente, en una solución química siempre se cumple que el soluto más el solvente es la solución, o soluto más disolvente es la disolución, ¿ya? Ese di viene de disolver. No se asusten si en alguna bibliografía aparece como disolvente o disolución. Tiene que ver el mismo concepto de formación de mezclas homogéneas. Recuerden que en las soluciones químicas nosotros no vamos a distinguir los componentes, ¿ya? ¿Qué había dicho, profe? Que como que me perdí un poco. Se perdió un poco, que siempre en una Sí, un solución poco. química, Agustín, vamos a tener soluto más solvente. Siempre tienen que estar los dos. ¿Y qué van a formar? Una solución. Y la solución es un tipo de mezcla homogénea. No pueden Ya. distinguir sus componentes. Si nos vamos al ejemplo del café, una vez que nosotros echamos el café y echamos el agüita, ya no podemos ver el café por sí solo y ya no podemos ver el agüita por sí sola. Solamente vemos la solución, ¿ya? Es como la Coca-Cola. Es como la Coca-Cola, ¿cierto? Con su fórmula secreta. ¿Qué dice Martín? Ya, Martín, sigamos concentrados que en esta prueba nos va a ir mejor. No se preocupe, ¿ya? Entonces, chiquillos, yo los invito a que observemos la siguiente imagen. La profe Bárbara dijo, voy a preparar un refresco para todos mis alumnos del segundo medio A y del segundo medio C, pero resulta que parece que todos los vasos no me quedaron iguales, chiquillos, ¿o sí? No, ¿No? profe. ¿Quién se quiere tomar el 1? Yo. ¿Quién quiere tomarse el vaso 1? ¿Habrá alguien que se arriesgue a Yo. tomar ese vaso 1? Yo, profe. ¿Sí? ¿Tendrá sabor? No. Casi ¿Será? no. Parece que me quedó medio desabrido el 1. ¿Quién se quiere tomar el 4? ¿El 4 qué sería? Muy concentrado, profe, demasiada mezcla. Sí, profe, Ya, mire esos Clemente. puntos de Agua con abajo. azúcar. Se le ven los grumitos. Ya, Sí, profe. muy bien. ¿Quién quisiera tomarse el 3? Yo. Yo. No, profe, Clemente ahí se anotó sí, con el ahí 3. sí. ¿Quién más? Yo quiero el 4, profe, yo soy dulce. Yo, profe. Ya, el Agustín quiere el más dulce y el Benja quiere el 1, que es el más desabrido. Y yo voy a decir, ya, me voy a quedar con el 2 porque nadie lo quiere. Como que pareciera que tiene un poquito de color, pero no sé si sabor. Entonces, chiquillos, ustedes pueden observar en la imagen que son todas las soluciones o todas estas mezclas de colores iguales, ¿no? No. No. No son iguales. Miren, a Tomás, el Tomás quiere el 3 y a Samuel le sirven los 4. O sea, Samuel tiene sed hoy día. ¿Ya? Tiene muchas ganas de tomar juguito. Entonces, ustedes me dicen que no son los 4 iguales. ¿Por qué? Por el tema de la mezcla que tiene. Por la ejemplo, cantidad de agua que tiene cada uno. No, No. es Vamos, el jugo, Cata. perdón. Ah, ya, por la cantidad. O sea, Cata estaba El diciendo... agua, no, el jugo. ¿Y el jugo qué sería, Cata? ¿Sería soluto o sería solvente? ¿Qué sería si nosotros miramos? Sería el soluto, profe. Sería el soluto. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque así como nos dijo Cata, ella se está fijando en la cantidad de jugo que tiene cada vaso. Y nosotros dijimos que para hacer una solución siempre tenemos que tener un soluto más un solvente. Si en este caso ustedes me dijeron que el soluto es el jugo de frutilla que yo les quería preparar, o que yo les preparé y me quedó medio mal, ¿cuál será el solvente? El agüita. El agüita. Entonces aquí se cumple que para tener una Pero solución fría. yo tengo que tener soluto y solvente. Identificaron perfectamente que el soluto es el jugo y que el solvente es el agua. Pero en el vaso 1, en el vaso 2, en el vaso 3 y en el vaso 4, ¿tenemos la misma cantidad de solvente? Ojo a la pregunta. Piénsenla primero antes de responder. Sí, ¿Tenemos la misma cantidad de solvente? sí. ¿Por qué? Porque
todos tienen la misma cantidad de agua, se puede notar en los Muy vasos. bien, muy bien. Cata, muy bien que haya participado, no se preocupe. Ya Tomás también dice que sí. Entonces, chiquillos, si tienen la misma cantidad de solvente, ¿qué tendrán distintos para tener una apariencia distinta? El soluto, al 4 le La echaron muchísimo. cantidad de soluto. Al 4 yo me fui al chancho y le eché demasiado, ¿cierto? Y al Profe, 1 fui demasiado austera y le eché, pero yo creo que con suerte tengo que haberle echado algo. mi garganta me Entonces, duele. ¿por qué no duele la garganta? ¿Se estaba enfermando? No, no, No entendí su chiste, don Agustín. Lo dijo por Que el jugo, fue ¿no? por el jugo, Ah, profe, por el que, jugo. y él dije Ya. el 4, profe. No, ya, entonces quedamos en que tenemos la misma cantidad de solvente, pero el soluto es el que va cambiando. Y cuando eso ocurre, chiquillos, la química también tiene una explicación. Si la química es muy bonita, yo les digo, la química nos ayuda a entender muchas de las cosas rutinarias que vemos constantemente. Y para eso, yo les voy a enseñar un concepto que se llama solubilidad. Para que nosotros podamos diferenciar estas soluciones que ustedes me decían, solamente a través de la apariencia física, ustedes me dijeron, el 1 es desabrido, el 4 es muy dulce, todos tienen la misma cantidad de solvente, pero tienen diferente cantidad de soluto. Entonces, para que nosotros químicamente podamos explicar eso y podamos diferenciar esas soluciones que teníamos ahí, vamos a conocer este concepto que se llama solubilidad. Yo aquí puse dos definiciones. La primera es una definición básica y la segunda es una solución, o sea, una definición, por supuesto, que tiene que ver con todo el tema de las soluciones, ¿ya? Lo primero es que la solubilidad la vamos a entender como la capacidad de una sustancia para disolver al soluto al mezclarse con un líquido, ¿ya? Y lo otro, que es con la definición que nos vamos a quedar el día de hoy, ya que es la que yo quiero que ustedes comprendan y aprendan, tiene que ver como que la solubilidad es la máxima cantidad de una sustancia, o sea, es la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura en específico. ¿Por qué la profesora habrá hecho hincapié en que la solubilidad tiene que medirse a una temperatura en específico? Porque yo les digo, chiquillos, si nosotros vamos a la cocina y los dejo invitados a que hagan este experimento una vez terminada la clase, si es que obviamente ya después no tienen más asignaturas, ¿ya? Vayan a la cocina con mucho cuidado, pongan la tetera o pongan el hervidor, Ah, ya sé cuál ¿cierto? ejemplo va a dar, profe. Ah, veamos a ver si sabe, a ver si es el mismo que yo voy a decir. El ejemplo que, o sea, el experimento que ustedes van a hacer es preparar una agüita con azúcar. O ¿Qué van un a hacer? tecito. No, solamente una agüita con azúcar porque quiero que vean. El color del té Ah, bueno. impide que nosotros veamos. Entonces, Allá, la profe. agüita con Igual, azúcar, igual. ponen el azúcar en dos recipientes, ojalá que transparentes, si pueden plásticos, obviamente que no se vayan a romper y que no se vayan a quemar. Y en uno van a echar una cucharada de azúcar, en el otro van a echar otra cucharada de azúcar, en uno van a echar un vasito de agua fría y en el otro van a echar un vasito de agua caliente. Y ustedes se van a dar cuenta que el azúcar se va a disolver más rápido en el agua caliente que en el agua fría. Y eso tiene que ver con la solubilidad. Cuando yo aumento la temperatura en una solución, ya tiende el solvente a disolverse más rápido, a desaparecer. Ya, obviamente no desaparece, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero sí ya se forma parte de esta mezcla homogénea y no podemos distinguir las fases, ¿ya? Así que los invito a hacer eso, para que ustedes se den cuenta que el concepto de solubilidad tiene que ver con cuánto soluto yo puedo disolver. Si ustedes se dan cuenta aquí, chiquillos, aquí yo pude disolver el soluto que yo quise. En el 1 le eché casi nada, en el 2 le eché más o menos, en el 3 como que quedó casi bien, y en el 4 le eché mucho, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una cucharada de agua y le echo un sobre de jugo? ¿Se podrá disolver eso? No. No se puede disolver, ¿cierto? Quedan como unos grumos ahí dando vueltas y eso no se puede Es hacer, queda como... muchísimo disolvente. Hay No, muy poco, muchísimo hay soluto. muchísimo soluto, muy bien. Eso.
Ve, Martín hace la agüita con azúcar para la mamá cuando hay algún temblor. ¿Ve, Martín? ¿Se da cuenta que la química también nos ayuda a explicar Voy a estos decir, el otro día fenómenos? tembló, profe. Sí, pues el domingo parece que tembló. Domingo fue. Sí, cierto. Cierto, cierto. Ya, chiquillos, entonces en base a esto, a la solubilidad, nosotros vamos a poder clasificar estos tipos de soluciones. ¿Cómo los vamos a clasificar? De la siguiente forma. Anoche también no sentí, Tomás, y eso que trabajé esta tarde, no me di cuenta. Como a las 2:30. ¿Y qué hacía usted despierto a las 2:30 de la mañana? Ah, se despertó por el temblor. Yo ni sentí, tengo que haber estado muy dormida. Ya, chiquillos, entonces, una vez que comprendimos que la solubilidad tiene que ver con cuánto soluto yo puedo disolver en un disolvente, ¿ya? Vamos a poder categorizar estas soluciones en base a 3 tipos. Aquí ustedes tienen el concepto, obviamente, escrito de lo que químicamente es, pero yo me voy a dar el tiempo de poder explicárselos con palabras sencillas. Cuando nosotros hablemos de una solución insaturada, nos vamos a referir a ella, a aquella que está como desabrida, como que le falta cantidad de soluto para ser perfecta. Entonces ahí nosotros definimos una solución insaturada. Si nos vamos al ejemplo anterior, ¿cuál sería insaturada? La 1. La 1, y podríamos decir la 2 porque no tenemos obviamente un número que nos permita a nosotros comparar, pero en base a lo que nosotros observamos, podría ser la 1, la 2 podrían ser insaturadas. Les falta una cierta cantidad de soluto, pero resulta que cuando llegamos a la mezcla perfecta y cuando nosotros decimos, sí, esto está en lo correcto, ¿ya? Hablamos de una solución saturada. Y la solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto capaz de disolverse en un solvente. Por La ejemplo, aquí, indicada. ¿cuál será la saturada? A ver, ¿quién más opina que el 3? A ver, aquí me llegaron unos mensajitos. Muy bien. Hola Camila, no la había saludado. Así es, el 3. Entonces resultó que si yo me paso de esta mezcla perfecta, voy a caer en una mezcla sobresaturada y es cuando tiene mucho. Y en este caso nosotros vamos a poder observar cuál es una mezcla sobresaturada aquí, cuál tiene mucho soluto. El 4. 4. El 4, y si ustedes se dan cuenta, ya empieza a aparecer un exceso, que son esas como partículas que se ven en el fondo del vaso. O Por como ejemplo, grumitos. como grumitos, muy bien. Por ejemplo, chiquillos, cuando nosotros somos más pequeñitos, y ustedes también cuando eran más pequeños, y los papás o las mamás recién empezaron a dejar que ustedes hicieran el té, ¿ya? Uno como niño tiene esa ansiedad de echar azúcar, porque el azúcar es dulce y provoca esa ansiedad, ¿cierto? Y entonces los papás nos echaban el tecito, nos ponían el agüita caliente, un poquito de agüita fría para que no nos fuéramos a quemar, y llegaba el momento esperado, echar el azúcar. Y empezábamos, una cucharadita, 2 cucharaditas y a veces hasta 3 cucharaditas. Habían otros que eran más pillos, les echaban más. Pero resulta que esa cantidad de azúcar ya nos entregaba un dulzor que nosotros nos tomábamos el tecito, nos tomamos el tecito. Y resulta que de repente mirábamos al fondo de la taza y ¿qué había? Sí. ¿Qué cosa había en el fondo de la taza? No sé, yo lo preparaba bien. Se Azúcar. lo batía bien, pero cuando le Sí. echamos mucho quedaba azúcar. Muy bien, María Belén. Ese exceso de soluto es provocado por una mezcla sobresaturada. Yo eché más cantidad que la que mi solvente podía disolver, entonces quedan estos granitos abajo. Y eso es evidencia de una mezcla o de una solución propiamente tal de las características de sobresaturada. Tiene más de lo que aguanta. A ver, Tomás nos dice, leche con chocolate, muchas veces quedaban grumos. Eso tiene que ver, Ah, ¿ya? sí, profe, también con el jugo. Cuando Con yo el era chica, me jugo. lo preparaba, yo le echaba el polvo y después el jugo y quedaban grumos en la Así es, superficie. porque en las soluciones, y eso lo vamos a estudiar más adelante, es importante la agitación. Por eso cuando nosotros vemos que las mamás nos preparan leche, de repente están con la cuchara ahí batiendo la leche en polvo con el chocolate y todas las cosas que nos echan, ¿cierto? Cuando somos más niños. ¿Por qué? Porque la mezcla va a depender de cómo sus partículas se entrelacen. Y cuando se entrelacen esas partículas es
porque tienen una suficiente agitación para que la energía que tienen esas partículas sean las mismas en toda la fase, ¿ya? Se dan cuenta que ahora están pudiendo explicar muchos fenómenos, chiquillos. Entonces, Sí, profe. antes de terminar la clase, ya vamos obviamente a sintetizar qué fue lo que aprendimos hoy día. Antes de escucharlos a ustedes, yo voy a hacer un breve resumen de que partimos hablando acerca de la suspensión, los coloides y estas soluciones químicas que son las que vamos a estudiar ahora. Ahora ya no nos salimos nunca más de las soluciones químicas, ya hasta que terminemos todo el contenido referente a ella. Nos dimos cuenta que en las soluciones hay solutos y solventes, que tienen que estar los dos presentes para que exista solución. Si se me acaba uno, ya no tengo solución química. Cualquiera sea, tienen que estar los dos presentes. Y en base a la cantidad de soluto que yo puedo disolver, voy a poder clasificar estas soluciones como solución insaturada, solución saturada y solución sobresaturada. Entonces, ahora les toca a ustedes. Esto es una pequeña imagen de lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Cómo vamos a poder clasificar cuando las soluciones son más o menos concentradas? Que esa es una palabra nueva, concentración, lo vamos a definir la próxima clase. Entonces, Buah, antes profe. de despedirnos, quiero escuchar a 2 o a 3 alumnas o alumnas de esta clase que me puedan decir, ¿qué aprendimos hoy, chiquillos? La definición de la solubilidad, como dijo el Tomás Paine. Ya, soluto más solvente igual solución, definición de solubilidad. Muy bien, Tomás, muy bien, Agustín. Quiero escuchar, a ver, ¿hay alguna compañera que nos quiera hablar hoy día? A ver, La por solución aquí. verdadera, los coloides y la suspensión. Sí, Muy bien, Cata, muchas gracias por su aporte. Tomás nos sigue aportando, nos dijo las soluciones insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Muy bien, Tomás. Almendra Peralta nos dice las diferencias de las mezclas. Muy bien. Recuerden que partimos la clase hablando del tamaño de las partículas, que eso nos podían categorizar. Si eran partículas más grandes, suspensión. Si eran medianas, coloides. Y si eran más pequeñitas, soluciones químicas. Recuerden que cuando hablamos de solución verdadera, como en el recuadro que aparece, chiquillos, tiene que ver con una solución química cualquiera. Y para que haya solución, ¿qué tiene que existir? ¿Qué, profe? Para que exista una solución, ¿qué participantes tienen que haber? El disolvente y el soluto. Excelente, siempre soluto y solvente. Muy bien, chiquillos. Les recuerdo que les voy a dejar una actividad en el Classroom para que la puedan hacer. Va a estar habilitada hasta el próximo lunes a las 23:59. También es importante que vean las clases en el canal de YouTube en su respectiva lista de cursos, ¿ya? Porque ahí van a estar obviamente los videos que corresponden. Y por supuesto les doy gracias por la participación. Se portaron muy bien y que tengan un excelente día. ¿Dudas, preguntas, consultas antes de terminar, chiquillos? No, profe. No, profe. Nada, nadie más. Clemente, María Belén, Martín, todo bien. ¿todo bien? Muy bien, Todo Bastián. correcto. Voy a entonces dejar de compartir la pantalla. Vamos a detener la grabación, vamos a escuchar a la robotina.